Sábado de la 18ª semana del tiempo ordinario. Memorial de Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Hoy, día en que la Iglesia conmemora a Santa Teresa Benedicta de la Cruz, mártir y testigo del amor de Dios hasta sus últimos días, el Evangelio nos muestra el poder de una fe auténtica. Santa Teresa, enfrentando el sufrimiento y el silencio de la cruz, nos enseña que la fe no es un sentimiento superficial, sino una fuerza capaz de mover montañas. Al leer hoy, si tuvieran fe, nada les sería imposible, somos invitados a reconocer en ella la raíz firme de todo discernimiento, el ancla que sostiene el corazón en la prueba. Del Santo Evangelio según San Mateo 17, 14 a 20. En aquel tiempo, al llegar Jesús a donde estaba la multitud, se le acercó un hombre, que se puso de rodillas y le dijo: Señor, ten compasión de mi hijo. Le dan ataques terribles. Unas veces se cae en la lumbre y otras muchas, en el agua. Se lo traje a tus discípulos, pero no han podido curarlo. Entonces Jesús exclamó: ¿Hasta cuándo estaré con esta gente incrédula y perversa? ¿Hasta cuándo tendré que aguantarla? Tráiganme aquí al muchacho. Jesús ordenó al demonio que saliera del muchacho, y desde ese momento éste quedó sano. Después, al quedarse solos con Jesús, los discípulos le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera a ese demonio? Les respondió Jesús: porque les falta fe. Pues les aseguro que si ustedes tuvieran fe al menos del tamaño de una semilla de mostaza, podrían decirle a ese monte: trasládate de aquí para allá, y la montaña se trasladaría. Entonces nada sería imposible para ustedes. Cuando aquel padre angustiado se acercó a Jesús, lo hizo desde la herida más profunda que un ser humano puede llevar: el dolor por un hijo que sufre. No había en él un discurso preparado, ni fórmulas elegantes, ni fuerzas para aparentar fe perfecta. Había lágrimas en sus palabras y una súplica que atravesaba cualquier orgullo. Ese hombre ya había intentado otras soluciones. Llevó al muchacho con los discípulos, quizá pensando que el poder de Jesús en ellos sería suficiente, pero no encontró alivio. Y allí, en medio de la multitud, con su esperanza casi agotada, decide postrarse ante el Maestro. A veces, Dios permite que nuestras fuerzas se agoten para que entendamos que no basta con rodearnos de lo santo. Necesitamos encontrarnos con el Santo mismo. Jesús escucha su ruego y responde con una exclamación que puede sonar dura: ¿hasta cuándo estaré con esta gente incrédula y perversa? ¿Hasta cuándo tendré que aguantarla? No era desprecio, era el dolor de quien ve cómo los corazones dudan aún teniendo a la verdad frente a sus ojos. No era solo un reclamo a la multitud, sino también a los discípulos que, aun habiendo visto milagros, no habían logrado expulsar aquel demonio.
Jesús estaba mostrando que la raíz del problema no estaba en la técnica, en la oración más larga o más fuerte, sino en la fe que sostiene cada acto. Sin fe, incluso las palabras más correctas pierden su fuerza. El Señor pide que le traigan al muchacho. En ese instante, el poder del cielo se inclina sobre la tierra. Jesús no necesita largos rituales. Su autoridad es absoluta. Ordena al espíritu impuro que salga, y el muchacho queda sano en el mismo momento. No hay proceso gradual ni negociación con la oscuridad. Cuando Dios habla, la tiniebla no puede resistir. Esto no es solo un relato de liberación física, sino un anuncio para nosotros. Hay cadenas que no se rompen con nuestras manos, sino únicamente cuando las colocamos en las manos de Cristo. Más tarde, cuando todo queda en silencio y la multitud ya no está, los discípulos se acercan con una pregunta honesta: ¿por qué nosotros no pudimos? Esa es la pregunta que todos llevamos alguna vez en el corazón cuando las cosas no salen como esperábamos. ¿Qué me faltó? ¿En qué fallé? ¿Por qué Dios no actuó a través de mí? Jesús les responde sin rodeos: porque les falta fe. No dice que les faltó orar más tiempo, o que hicieron algo fuera de orden. Dice que la raíz de su impotencia fue la falta de fe. Y luego añade una promesa que parece imposible. Si tuvieran fe del tamaño de una semilla de mostaza, podrían decirle a una montaña que se traslade y lo haría. Aquí Jesús nos enseña dos verdades que pueden cambiar nuestra vida. La primera es que la fe auténtica no se mide por su tamaño, sino por en quien está puesta. Una semilla de mostaza es diminuta, pero tiene vida en su interior y la capacidad de crecer. Nuestra fe puede parecer pequeña, pero si está enraizada en Dios, puede mover lo que parece inamovible. La segunda verdad es que la fe verdadera es activa. No se queda en un sentimiento interior, sino que habla, ordena, actúa, se atreve a creer que lo imposible es posible para Dios. Tal vez nosotros no enfrentemos a diario casos tan dramáticos como el de aquel padre y su hijo, pero sí tenemos nuestras propias montañas, miedos que paralizan, heridas que no sanan, decisiones que no sabemos tomar, situaciones familiares o laborales que parecen no tener solución. Muchas veces nos acercamos a Dios con la misma mezcla de esperanza y cansancio que aquel hombre. Y, como él, descubrimos que la respuesta no está en nuestra capacidad, sino en la fe que depositemos en Jesús. Esta escena nos invita a preguntarnos: ¿dónde está puesta mi confianza? Es fácil decir que confiamos en Dios mientras todo va bien, pero la fe se prueba en el momento en que todo tiembla. ¿Confío aún cuando mis oraciones parecen no tener respuesta inmediata? ¿Creo en la bondad de Dios cuando las circunstancias parecen contradecirla? Jesús no está pidiendo una fe gigantesca, sino una fe viva, auténtica, capaz de entregarle el control incluso cuando no entendemos el camino.
Es posible que en este momento haya áreas de tu vida donde sientes que nada cambia, donde parece que orar no sirve, donde las fuerzas se han agotado. Este Evangelio es un recordatorio de que la fe no es un sentimiento que sube y baja como las emociones. Es una decisión diaria de poner todo en manos de Dios, aunque todavía no veamos el resultado. Fe es decirle al Señor: no entiendo, pero confío. No veo el final, pero sé que tú lo conoces. No tengo fuerza, pero sé que en ti todo es posible. El padre del muchacho, al acercarse a Jesús, estaba reconociendo dos cosas: que no podía por sí mismo y que Jesús sí podía. Esa es la esencia de la fe. No creer que yo lo lograré, sino creer que Dios puede y quiere hacerlo. Cuando oramos con esa certeza, no estamos manipulando a Dios para que haga lo que queremos. Estamos abriendo nuestro corazón para que Él obre como sabe que es mejor. Y aquí está otro punto importante. La fe no garantiza que Dios hará exactamente lo que pedimos, pero sí asegura que Él actuará para nuestro bien, aunque su respuesta sea diferente a nuestra expectativa. Jesús habla de mover montañas no como una metáfora bonita para motivarnos, sino como una imagen real de lo que la fe puede lograr. Quizá nuestra montaña no sea física, pero puede ser un hábito que no podemos romper, un resentimiento que no podemos soltar, una enfermedad que no entendemos, una relación que necesita sanidad. La fe nos impulsa a declarar que nada es más grande que el poder de Dios, y que, aunque la montaña parezca fija, Él puede moverla o enseñarnos a escalarla. Al final, la pregunta no es si tenemos una fe enorme, sino si la poca fe que tenemos está viva y en manos del Señor. Tal vez hoy te sientas como los discípulos, preguntando por qué no has visto el resultado que esperabas. La respuesta de Jesús sigue siendo la misma: porque les falta fe. Y eso no es una condena, es una invitación. La fe crece al ejercitarla, al usarla incluso cuando parece pequeña. No necesitas sentir que tu fe es perfecta para actuar. Necesitas dar el paso confiando en que Dios hará lo que tú no puedes. Por eso, este Evangelio no es una historia distante. Es una llamada directa a nuestro corazón. Dios quiere que hoy le entregues esa situación que llevas cargando, esa montaña que te intimida. Quiere que le digas, como aquel padre en otro pasaje del Evangelio: creo, Señor, pero aumenta mi fe. Él no desprecia la fe débil, sino que la fortalece cuando la traemos a Él. Y en ese proceso, aprendemos que la verdadera fuerza no está en nosotros, sino en el Dios que sostiene todo con su palabra. Que este día, y cada día, podamos caminar con la certeza de que aunque nuestra fe sea tan pequeña como una semilla de mostaza, en manos de Dios tiene un poder que no imaginamos. Y que, al igual que aquel muchacho fue liberado, nosotros también podamos experimentar la libertad, la sanidad y la paz que solo Jesús puede dar. Porque cuando la fe se arraiga en Él,
lo imposible deja de serlo. Este texto nos invita a reflexionar sobre la calidad de nuestra fe. No se trata de sentirnos superiores por una fe sana, sino de reconocer que muchas veces nuestras incapacidades espirituales nacen de una confianza limitada en Dios. Aunque nuestra fe sea pequeña, como una semilla diminuta, si está puesta en Él, puede mover montañas, obstáculos aparentes, relaciones rotas, heridas sin sanar, decisiones que paralizan. Hoy, más que juzgar nuestras fallas, podemos pedirle al Señor que eleve nuestra fe, que nos enseñe a confiar no en nuestras fuerzas, sino en su poder sanador. Que nuestros proyectos y temores lo crucen a Él en el centro, y así lo imposible se incline. Les aseguro que si ustedes tuvieran fe al menos del tamaño de una semilla de mostaza, podrían decirle a ese monte: trasládate de aquí para allá, y se trasladaría, y nada le sería imposible. Mateo 17, 20. Señor Jesús, gracias por enseñarnos que la verdadera grandeza no está en la cantidad de nuestra fe, sino en ponerla en ti. Te pido que aumentes mi fe, conviértela en raíz que sostiene, en semilla que crece, en palabra que actúa. Ayúdame a entregarte mis montañas, mis miedos y mis límites, que yo no me quede en la queja, sino que, con humildad, confíe y permita que tu poder obre. Sostén mi esperanza cuando me canse, ilumina mis pasos cuando no vea el camino y dame el valor de decirte hoy: Señor, creo, aumenta mi fe. Amén. Si esta reflexión tocó tu corazón, escribe en los comentarios: aumenta mi fe, o deja la intención por la que quieres orar. Dales me gusta. Comparte este mensaje con alguien que necesite esperanza y suscríbete para recibir cada día una palabra que fortalezca tu fe.